Corre y da la vuelta, ve y experimenta por ti el juego sin fronteras. Hola, Marce. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Veo que con ventiladora allá por Barcelona. Atroz. Estoy sobreviviendo al calor. Mira, está saludando a Analía, Eduardo está saludando. Eduardo, Sí, está mandando muchos cariño, corazones. hola. Sí. ¿Y tú Bueno, con mucho frío? Eduardo querido. Sí, con pullover, con abrigo, sí, acá estamos con unos lindos días frescos, pero bueno, estamos ahí Sí. en los opuestos de temperatura, así que vamos a encontrar un intermedio en este encuentro. Sí. A ver, cuéntale a la gente, más bien, ¿por qué tú trabajas en psicomotricidad con adultos? Ajá, bien. ¿Cómo Yo llegaste? empecé a trabajar, yo empecé a trabajar en psicomotricidad con adultos hace muchos años. Mi primer trabajo con adultos tuvo que ver con los trastornos de la conducta alimentaria. Y Ujú. fue un camino como de mucho interés, digamos que fue una consecución de situaciones que me llevaron a indagar sobre esto, y a partir de un posgrado que hice en trastornos de la conducta alimentaria, eh, yo tenía la firme convicción de que había cosas posibles por aportar desde la psicomotricidad, pero tenía nada más que eso, que la convicción. Y, y con la convicción de uno no hace falta, no alcanza, entonces, bueno, empecé el camino por la formación, y a partir de ahí, de esta instancia en el Hospital Nacional de Clínicas acá en Córdoba, eh, entré en contacto con el equipo de trastornos de la conducta alimentaria de acá de Córdoba. Esto dependía del servicio de psicopatología. Había un equipo que abordaba exclusivamente trastornos de la conducta alimentaria. Y así fue que empezó el trabajo, en un principio bastante, digamos, con una modalidad bien de ir conociendo, porque no había otro antecedente que yo conociera en ese Ajá. momento, ni había tampoco nadie que te hablara de psicomotricidad con adultos. Entonces fue a modo de prueba. Y ese fue un inicio que continuó. Yo trabajé muchos años en trastornos de la conducta alimentaria, después se sumó Natividad Castellani, y la verdad que después de esa instancia, yo creo que también tiene que ver con que la gente tenga posibilidad de conocer que la psicomotricidad trabaja con adultos, ¿no? Y a partir de ahí siempre creo que las derivaciones han venido por gente conocida o por colegas o por profesionales de otras Ajá. disciplinas que a partir de lo que conocen creen que puede servir. Entonces, bueno, yo la verdad que empecé a trabajar muy pronto, me recibí, empecé a trabajar con trastornos de la conducta alimentaria, así que fue como todo muy conjunto, ¿no? Y fue una construcción, digamos, en ¿Y ese hace, momento. hace cuántos años? Y yo empecé el posgrado en el 2004 y Ah, empecé a trabajar en el 2005, o sea que tenemos ya unos cuantos años. Que por aquel momento incluso yo tenía una colega, María Gabriela Rideto, que había sido profe mía y bueno, yo la readmiraba y la quería muchísimo. Y entonces le conté a ella y en aquel momento me dijo, bueno, primero no comentes nada a nadie que vas a trabajar con adultos porque era como hasta medio mala palabra, o sea, ¿cómo se te va a ocurrir hacer esas cosas, viste? Entonces, bueno, me dijo, no comentes nada, empezá con la experiencia, empezá con el trabajo, yo supervisaba con ella, le iba ajá. contando, y bueno, y la verdad que también fue de ayuda, ¿no? O sea, no es que uno se lanza a un campo nuevo y dice, allá voy, sino que también busca algún sostén, algún acompañamiento de algún lado. Si bien debo decir que el equipo en ese momento, el equipo interdisciplinario ya fue como un gran sostén,
pero bueno, hay que también tener a alguien de la psicomotricidad que te escuche, que te claro. mire y que te vaya siguiendo, ¿no? Sí. Así que bueno, por ahí. Porque la gente tiene a veces en el imaginario que la psicomotricidad fue creada o nació a partir de la infancia, y eso no es así. Partió con los trastornos que tenían personas adultas. Ujú, así es. Bueno, yo después de bastante tiempo leyendo la tesis doctoral de Juan Mila, me Claro. entero de toda la línea alemana de psicomotricidad que sinceramente yo no la conocía. Sabía que tenía otro nombre distinto que no se llamaba psicomotricidad, pero no conocía. Y, o sea que no la he conocido no hace tanto tiempo. O sea, sí he conocido la psicomotricidad en otros países, pero no esa línea. Y mira vos lo que son los caminos, ¿no? Dentro de los caminos que cada uno va haciendo, yo en su momento me formé con una persona que es eutonista, que se llama Ruth Nester. No soy pedagoga en eutonía, he hecho muchos cursos y he hecho mucho tiempo de trabajo con ella, y siempre que puedo me tomo ese espacio para mí, ¿no? De espacio de trabajo personal. Tuve una linda formación y una linda experiencia con ella en esto de la eutonía, ¿no? Y leía justamente que para toda esta línea de psicomotricidad alemana se toma como estos inicios de la rítmica, de la closet, todo esto se toma como inicios de la psicomotricidad. Así que, bueno, yo he hecho el camino inverso porque empecé haciendo psicomotricidad y después me fui enterando de todo esto, ¿no? Claro. Sí, así es que... cierto. Mira, yo la otra vez cuando publicitamos este encuentro, hicieron algunas preguntas en una caja de preguntas. Una de las primeras preguntas que llegó fue de Aldana, que es argentina, que se acaba de venir por acá cerca, y preguntaba el trabajo, el campo laboral en adultos mayores, en gente grande. Que si es un buen campo laboral. Bueno, yo creo que sí hay algo que nosotros tenemos mucho por desarrollar y mucho por hacer, es en el campo adulto y en el campo adulto mayor. En el campo adulto mayor, justamente porque es un mundo donde tenemos una población que va envejeciendo, la tasa de natalidad ha bajado y la tasa de envejecimiento a raíz del aporte de la medicina, de los cambios y progresos en la tecnología, digamos, ha hecho que las personas vivan más años. Y esto que vivan más años hace que tengamos una población a nivel mundial envejecida, hace que digamos, de la necesidad que los psicomotricistas aportemos. Pensando no siempre en la patología, sino pensando también en la promoción, en el bienestar, ¿no? Yo creo que son como caminos distintos. Uno puede trabajar para el bienestar de las personas, en la promoción de la salud, y por otro lado, en cuestiones más de pensándolo ya, sí, cuando hay algún padecimiento, algún sufrimiento, digamos, ya instalado, claramente que también, ¿no? Somos profesionales de la salud. Pero yo creo que es una gran labor, y en estas épocas post-pandemia, creo que mucho trabajo también vamos a tener por todo lo que nos ha acontecido, ¿no? A nivel mundial. Es más, yo creo que tendríamos que ponernos a trabajar fuertemente en espacios de acompañamiento de todo lo que implicó esto, y vuelvo a insistir, ¿no? Sin necesidad de patologizar, pero sino buscar espacios de resguardo de salud mental, ¿no? Que bueno, eso, es un poco lo que... Eso te iba a preguntar porque hemos hablado mucho como psicomotricistas estos últimos 2 años desde que o desde la pandemia. A mí de repente me preocupa más la salud mental de los adultos, que de niños. Como que siento que la infancia va a restablecer mucho jugando, moviéndose, interactuando, pero creo que la gente adulta está más dañada, ¿no? Totalmente. Yo digo, por ahí no hace falta
buscar estadísticas en esto, sino digo, mirar alrededor, ¿no? Escuchar a los colegas, escuchar a los amigos, pensar en nosotros mismos, ¿no? Si un encuentro con amigos, o sea, pasar un año, nosotros hemos estado 1 año y medio aislados, yo volví a reunirme, digamos, en un grupo con mis amigos más cercanos, presencialmente, después de 1 año, y eso impacta en todo, digo, impacta el no abrazo, impacta, y eso por un lado. Y por otro lado, yo acuerdo con vos esto, que los niños, que vos decís que no es para que no atendamos a los niños post pandemia, pero lo que pasa es que se supone que quienes acompañan y cuidan y velan por los niños son los adultos. Entonces, si los adultos no tienen un espacio también, es como un tema para preocuparnos, ¿no? Yo por creo eso que me preocupa. Sí, tal cual. Yo creo que tantas horas de conexión, porque esto también del trabajo en casa, ¿no? Nos ha llevado a estar hiperconectados. Cuando uno trabaja en sus lugares correspondientes, digo, yo los días miércoles tengo días de prácticamente 11 horas de trabajo en la universidad, ¿no? Con distintas materias corporales, teóricas, prácticas. Y para mí nunca fue un sufrimiento, o sea, siempre tuve mi espacio para almorzar, siempre tuve mi tiempo para moverme, para ir al patio, para volver de la institución. Y en épocas de pandemia se transformó en estar 11 horas sentada en una silla frente a una pantalla. Entonces, digo, esto no es que me pase a mí, ¿no? Digo, esto ha sido para todos. Le pasó para a todos así. A todos y todas, sí. Tal cual. Ahí hay un tema que es polémico dentro del movimiento, digamos, que a veces siento que el juego está muy asumido para todo el grupo, para todos los grupos etarios. Pero sí habemos personas, habemos profesionales que pensamos que cambia el movimiento cuando ya eres adulto. No tienes el juego espontáneo como lo tiene la infancia, ¿no? Y tú eres una de las que siempre lo ha dicho. Así es. Sí, yo creo que yo comparto con algunos colegas que plantean el juego corporal, que no es lo mismo que digamos, el juego como uno lo puede pensar en un espacio. Si bien en psicomotricidad con niños no hablamos de juego y hablamos también de juego a través del cuerpo, pero yo personalmente en mi trabajo con adultos nunca he podido instaurar esta instancia de juego. Con adultos mayores es diferente porque hay algunas dinámicas que sí son viables y posibles y que disfrutan mucho. No digo que no se pueda, pero a mí me cuesta, posiblemente pueda ser una limitación mía, pero me ha costado mucho habilitar un espacio terapéutico donde donde yo le haga un planteo desde el lugar del juego. Mi estilo tiene que ver más con el abordaje de trabajo corporal, ¿sí? De trabajo de conciencia corporal. Y bueno, a ver, digo, cuando me ha tocado atender a pacientes varones adultos, sí hemos hecho algunas cuestiones más de juego. Tenemos algún picadito de fútbol en el patio de la fundación donde yo trabajo, pero no es lo más frecuente. A lo mejor ha sido como una situación más puntual, pero a mí me cuesta mucho el hecho de plantear. Sobre todo, creo que debe tener que ver también por las situaciones por las que llegan las personas. Digo, en un grupo de personas con trastornos de la conducta alimentaria, es muy difícil en personas que están terriblemente enojadas y a disgustos con su cuerpo, plantearles jugar, porque hay un nivel de resistencia y un nivel de disconformidad que a lo mejor en momentos avanzados podría ser posible, pero en un inicio, y en las primeras etapas, yo sinceramente nunca he podido plantear el juego como lo planteamos con la niñez o, digamos, también con los adultos mayores. También sí trabajo desde el juego, pero no desde el mismo lugar que un niño, ¿no?
y está el temor del infantilizar al adulto. Adultizar a los niños y niñas y infantilizar. Estamos de repente en una dicotomía, sí. Tal cual. Sí. Y además también porque hay que entender que uno puede usar otros mediadores, sobre todo mediadores para la expresión en la sesión de psicomotricidad, sobre todo en adultos, ¿no? Tal cual. Vos sabés que a mí me pasa mucho que por ahí la problemática de personas que han llegado conmigo a la consulta son problemáticas complejas, digo yo, porque son de gente adulta, de gente grande y que de repente tiene serios problemas con su cuerpo o impedimentos o dificultades o del orden de lo emocional o del orden de puede ser secuelar después de alguna cuestión más neurológica, ¿no? Y me pasa que siempre en el trabajo corporal, en esto que de los mediadores psicomotrices de la intervención terapéutica, hay un camino que se abre que hace que la persona... yo siempre digo, en primer lugar, baje las resistencias. Nosotros sabemos que todo lo que es el inconsciente y todo lo que es la represión funciona fundamentalmente a través de la palabra. Y en esto del abordaje corporal, cuando uno puede conectarse con uno y conectarse con la propia emocionalidad, ¿no? Que es algo que el hombre de hoy productivo está tan preocupado por tanta productividad que muchas veces no hay un espacio para encontrarse con uno mismo, ¿no? Y en esto que te comentaba de los otros mediadores, claramente aparecen cosas que movilizan y mucho. Y yo muchas veces sugiero, cuando veo que hay cuestiones que tienen que ver con problemáticas que vienen de otros tiempos, de otros momentos, más allá a lo actual, yo siempre trabajo interdisciplinariamente, porque nosotros acá en Argentina tenemos una formación de grado por la cual nosotros somos psicomotricistas, pero todos los que son abordajes emocionales relacionados, digamos, a la historicidad de la persona, son abordados por los psicólogos. Entonces, lo que a mí me pasa frecuentemente es que las personas que trabajan conmigo, hay un punto donde también necesitan su instancia psicológica para abordar esa otra problemática, ¿no? Y conmigo trabajamos la globalidad completa, el cuerpo y también sus emociones, pero no vamos muchas veces, en general nosotros no trabajamos con el origen de estas situaciones traumáticas que la persona afectan, sino que uno se focaliza en el hoy. Y imagínate que si yo a una persona, a un adulto que entra a una sesión conmigo, le planteo, le espero con un espacio de juego y le digo que vamos a jugar, me pueden llegar a mirar, creo que raro, y no he tenido gente que entre, es como que la gente que llega con mucha angustia a veces, ¿no? Sí, y temor. Tal cual. Entonces, no he podido hasta ahora plantearlo desde ese lugar. Y sobre todo porque creo que he encontrado una variedad de mediadores en la intervención que me han dado muy buenos resultados y que me han permitido conocer a la persona, trabajar con la persona y ayudar a que la persona pueda ponerse en contacto con ella misma, ¿no? Entonces es como que desde ese lugar voy tranquila porque siempre me da resultado. Bueno, ahí tocaste un punto. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que somos transdisciplinarios, no significa que en la sala de psicomotricidad o en el centro donde estemos trabajen una cantidad impresionante de otros profesionales, sino que somos capaces de trabajar acompañados de otros profesionales y acompañando a otros profesionales. Dentro de eso, he visto en este último tiempo la receta, el recetar, siéntete bien, sal tú mismo de esto, y cuando ya entramos en problemas de salud mental, como dices tú, o en trastorno, tiene que ser acompañado en general por profesionales del área de la salud mental como psicólogos.
¿cierto? Tal cual. Tal cual, tal cual. Yo digo, por ahí arranco siempre porque fue mi primer contacto con adultos, ¿no? Trastornos de la conducta alimentaria. Un trastorno demora mucho tiempo en instaurarse, ¿no? Generalmente se presentan en la adolescencia o en la edad adulta, pero la adolescencia es un momento donde, un quiebre donde generalmente inicia. Pero no quiere decir que comienza con la adolescencia, esto se viene instaurando, hay razones, es multifactorial. Entonces, esto que viene construyéndose, esta constructividad del cuerpo, se da desde que uno nace, ¿no? Y imaginemos todos los años que una persona vive hasta llegar a la adolescencia y más aún al llegar a la edad adulta, digamos, tenemos un mundo, tenemos un iceberg de vivencias nosotros debajo del agua en relación a la constructividad corporal. Y lo que vemos muchas veces es lo observable, es lo que se deja ver. Entonces, pensar que un psicomotricista solo puede abordar ese nivel de complejidad es de una omnipotencia bastante importante. Y yo creo que trabajando interdisciplinariamente se tienen muy buenos resultados porque tenemos miradas muy diferentes y abordajes también diferentes. Entonces, es un resguardo para la salud mental del psicomotricista también. Totalmente, totalmente. Sí, 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 porque hay que estar y sostener. Sobre todo, bueno, acá en Argentina los psicomotricistas estamos muy formados para trabajar con niños. De hecho, en la formación donde yo trabajo, que es la Universidad Provincial de Córdoba, tenemos 5 años de una licenciatura, de una carrera universitaria, en los cuales los 5 años se estudia infancia y tenemos una materia cuatrimestral de adultos y adultos mayores, que claramente es un pantallazo para saber que esto existe y de ninguna manera es profundizar en el tema. Entonces tampoco estamos tan formados como para acompañar, conocer y estar cuerpo a cuerpo, digo, con un adulto, ¿no? Y dentro de eso, bueno, la primera especialidad que hubo de la psicomotricidad fue la geronto, psicomotricidad. En el campo adulto debería ser también una especialización de la psicomotricidad. Yo estoy convencida de que sí, debiera ser una especialidad. Y fíjate que hace un tiempo que estamos trabajando en reuniones con algunos colegas, en reuniones digo porque nos juntamos todos los jueves con Eduardo, con Natividad, con Juan Mila, es el generador de todos estos espacios. Yo digo, Juan es el mentor de todos estos espacios de encuentro. Bueno, con un montón de colegas, Susana Veloso Cabral, no quiero dejar de nombrar a nadie, ahora no me van a salir los nombres de todos, Nivaldo Torres, Eduardo Natividad Castellani, Eduardo Costa, Patricia de Chile, ahora no me está saliendo el apellido, Paula Lebre de Portugal, digo, somos varios colegas que estamos... sí, en los grupos de los jueves no, pero sí que con José Ángel hemos compartido todas las instancias de reuniones y de compartir y en el campo adulto, también Alejandra Papandrea. Pero en este grupo de los jueves, Vera Matos también, bueno, en este grupo de los jueves decía María Luisa Iguanato, bueno, en este grupo hemos charlado como varias cuestiones, ¿no? Y dentro de tantas cosas que hemos hablado, la vez pasada pensábamos las posibles derivaciones o por qué una persona tiene que ir a psicomotricidad, un adulto tiene que ir a psicomotricidad. Y dentro de eso, para retomar tu pregunta que era de la formación, yo creo que es tan amplio el campo adulto que claramente debiera ser una especialidad, ¿no? Los que trabajamos en la formación personal corporal de los psicomotricistas, eso es una intervención con adultos a nivel educativa, pero hay muchos colegas que le llaman una formación psicocorporal, y claramente que hay mucho trabajo en esto, ¿no? Cuando uno habla de la formación del psicomotricista, yo tengo
experiencia, cuando empecé a dar clases, fue mi primer cátedra donde he dado clases y donde siempre he dado clases en el trabajo corporal, en la formación, que ha tenido distintos nombres a lo largo de los cambios de la carrera y de los planes, Claro. pero las experiencias que tengo, digo, muchas veces recupero las palabras de los estudiantes, porque siempre hacemos hincapié que la formación no es una instancia terapéutica. Pero un día un estudiante me dijo, sí, no es una instancia terapéutica, pero es una instancia transformadora. Se vuelve terapéutica. Tal cual. Yo creo que uno encuentra un montón de cosas que uno tiene por trabajar uno. Y desde ese punto, si bien uno no las trabaja en la formación, el darse en ese espacio de educación y grupal, el darse cuenta se implica que uno pueda hacer el camino individual, ¿no? El buscarlo, de alguna manera. Exactamente. Bueno, ahí Eduardo Costa está diciendo Patricia Nieto, Daisy Campos, Vera Matos, Daisy Campos, Nieto, Patricia Nieto, exactamente. Sí, Gracias, Patricia Eduardo. Nieto de Chile, sí. Que todos estuvieron en el Congreso de Psicomotricidad que hicimos en abril. Exactamente. Gracias, Eduardo. Así es. Sí, somos un grupo. Qué bueno que lo estén trabajando. Sí, pero yo creo que, porque igual yo que dirijo, bueno, la formación que tengo hace muchos años, antes hablábamos solo de educativa, después empezamos a trabajar atención temprana, después apareció educación especial, y ahora la gente está pidiendo cada vez más adolescentes, adultos mayores. Entonces, sí, yo creo que en eso como que la psicomotricidad tuvo ahora se habla de psicomotricidad de género, psicomotricidad de políticas públicas, pero siempre yo creo que la característica común es la prevención, hablando de salud mental, es la prevención y la terapia, claramente, ¿no? Tal cual. Sí, perdón, Marce. No, sigue. Sí. Yo tengo a mí me gusta mucho, más allá de la educación, me gusta mucho la instancia terapéutica, ¿no? A mí me gusta trabajar en la terapia con adultos. Pero vos sabés que cuando yo empecé a dar clases en la Universidad Provincial, en la cátedra de psicomotricidad con adultos y adultos mayores, yo pensaba, más allá de las experiencias que yo conocía, que no eran tantas de trabajo con adultos, yo pensaba cuáles eran posibles situaciones en las que un psicomotricista podría trabajar, ¿no? Y me acuerdo que yo pensaba, bueno, las personas, tenía una lista hecha en aquel tiempo, ¿no? Que yo decía, bueno, el embarazo es una etapa hermosa para trabajar desde la psicomotricidad, no como situaciones complejas de problemas, sino como una instancia de cambios y para quien le guste y disfrute es un hermoso momento de acompañamiento, ¿no? Sí. Después pensaba, todo lo que son situaciones de salud donde hay cambios físicos abruptos, eso pensaba yo, esto te estoy diciendo 2013, ¿no? Cambios físicos abruptos, una persona amputada, una persona que por un traumatismo craneoencefálico queda con secuelas, son lugares de poder pensar la intervención psicomotriz. Yo pensaba, ¿qué pasará con las personas que reciben un trasplante de órganos, ¿no? En esto del cuerpo propio, bueno, estas eran ideas que yo por ahí me planteaba y que pensaba. Y hoy por hoy, en el año pasado, en la penúltima revista iberoamericana de psicomotricidad, tenemos artículos de psicomotricidad con adultos, con pacientes amputados, escritos por Sebastián Buniva, psicomotricidad en la empresa, ¿sí? O pensado en las organizaciones más que en la empresa. Rui Martin tiene también experiencia en esto, un joven colega, Fabricio Castelletti, que también está muy conectado también. Exacto. Y me pasó también que tengo una joven colega, que es Jimena Casas, que ha sido estudiante y ahora ya es colega hace un tiempo, y ella es psicomotricista y profesora de educación física, y trabaja hace bastante tiempo en deporte adaptado.
Y la verdad que este año es el primer año que ella nos ha recibido, mis grupos de estudiantes de prácticas con adultos, nos han recibido en la agencia Córdoba Deportes para hacer una práctica con deportistas que hacen deporte adaptado y deporte paralímpico. Son deportistas federados, deportistas de alto rendimiento, y la verdad que estamos aprendiendo un montón porque es un camino, es una instancia donde la psicomotricidad tiene mucho por aportar, tiene mucho por aprender, porque tampoco nosotros estamos formados en este trabajo, digo, en el deporte, pero tenemos una especificidad que es muy interesante y que, bueno, Jimena lo viene haciendo hace tiempo y tiene su libro escrito en Goalball, con el grupo de los mapaches, que es el equipo de Córdoba, que nos representa, y la verdad que en todos los deportes que se hacen acá hay mucho por hacer. Y bueno, son ámbitos nuevos, lugares donde es viable y donde ya se está trabajando. Esto que yo pensaba en algún momento con algún paciente, bueno, ya digo, las cosas que yo veía como posibles, ya hoy en día son realidad. Y por ahí de esas cosas que yo veía como posibles, como cuestiones que podían pasar, también, digo, hoy en día uno trabaja con pacientes secuelares, con pacientes con problemas, a lo mejor con algún diagnóstico psiquiátrico, y la verdad es que encuentran un lugar en la psicomotricidad de encuentro consigo mismo, que siempre es un pilar de resiliencia, ¿sí? Digo, siempre la psicomotricidad tiene esto de mirar, encontrar lo que se puede, ¿no? Lo que se puede en uno. Y desde ese lugar yo creo que hay una construcción importante por hacer, tanto en la promoción de la salud como en la salud mental y en general, ¿no? Exacto, porque además también está el tema de las mujeres posparto, por ejemplo, no solo a nivel corporal, sino de la fantasía de la maternidad. Yo el otro día conversaba con una mujer que está en su postnatal, me decía, a mí nadie me dijo que esto era tan difícil. Yo pensaba que esto era súper fácil. Y nadie me dijo, estaba con depresión y criando así a su bebé, es súper complejo y es un tema que a nosotros también nos debería preocupar mucho, sobre todo por la salud de ese bebé. Sí, totalmente. Y yo creo que por ahí, digo, como personas, como seres únicos e irrepetibles, cada persona vive cada experiencia de manera diferente. Exacto. A lo mejor no todas las personas amputadas necesitan, digo, creo que también es como una construcción. Uno puede pensar que hay lugares donde la psicomotricidad tiene para aportar y para colaborar. A lo mejor no todo el mundo puede necesitarlos, ¿no? Pero sí, yo creo que es necesario. Yo estoy muy movilizada, bueno, hace bastante, ¿no? Estamos bastante movilizados por las problemáticas de violencia, por las problemáticas de género. Y también son lugares donde nosotros tenemos o podemos pensar posibles intervenciones, ¿no? Sigo pensando que las intervenciones son interdisciplinarias porque son situaciones tan complejas, ¿no? Que yo no creo que la psicomotricidad sola pueda, digamos, con semejante situación, ¿no? Pero las cuestiones de género, las cuestiones de violencia, las cuestiones de drogadicción, yo tengo muchos estudiantes que me preguntan si hay intervención en las adicciones. Y yo personalmente no conozco, pero sí creo que bueno, primero hay que formarse, ¿no? La vez pasada estaba escuchando a una colega chilena llamada Marcela, hablando de la revista chilena de psicomotricidad, y me gustó porque vos dijiste, primero nos formamos para después poder hacer las cosas con seriedad. Y yo creo que este es el camino, ¿no? No es que uno dice, la psicomotricidad con adultos es la panacea, vamos a por todo. Yo creo que si yo quiero trabajar en el área de las adicciones, tengo que formarme, tengo que estar con un equipo interdisciplinario y tengo que poder trabajar allí. Y bueno, y por suerte somos varios colegas
que estamos trabajando, entonces el hecho de reunirnos, charlar, intercambiar, desde un lugar de generosidad increíble, Sí. Y de construcción colectiva nos ayuda a pensar, nos ayuda a construir y a intentar construir teoría, ¿no? Y el hacer las cosas correctas no significa no equivocarse, porque yo creo que todos nos hemos equivocado. Totalmente. Pero es ir estudiando, trabajando. Y ahora tú, yo y muchos más estamos por el camino de la investigación, que también es un área que ha entrado fuerte en la psicomotricidad. No son pocas las tesis, como lo dijo Juan Mila el otro día. Son, creo que eran, no me recuerdo cuántas, pero eran muchas tesis doctorales relacionadas con la psicomotricidad. Las dos estamos ahora en el sufrimiento del estudio. Así es. Pero ¿cuál es la importancia de la investigación en la psicomotricidad para ti? Ay, mira, yo he sido fuertemente golpeada con esto de pensar en un doctorado. Primero, siempre tuve la idea de seguir formándome y siempre supe que me gustaba mucho la investigación, ¿no? Y bueno, y cuando uno empieza un doctorado, uno sabe claramente que los doctorados tienen que ver con la formación en investigación, más allá del doctorado de la línea, que bueno, el objetivo tiene que ver con esto, con investigar. Y digo que me he sentido fuertemente golpeada porque cuando uno empieza a conocer otros espacios de formaciones que no son la yo soy psicomotricista, siempre he compartido espacios de psicomotricidad y mi desarrollo ha estado en estos lugares, interdisciplinariamente he trabajado toda la vida, pero cuando uno sale a una instancia doctoral y te encuentras con otras profesiones, son lugares de mucho cuestionamiento científico, ¿no? Donde viene esto, bueno, ¿y por qué decís lo que decís? ¿Y qué investigación te avala? ¿Y de dónde tomas esa información? ¿Y por qué lo decís? Pero es muy rudo eso. Así es. Entonces, uno antes de hablar es como que piensa un montón de veces las cosas que va a decir, porque vos decís, bueno, a ver, ¿de dónde? Es como, se vuelve una instancia, digo yo, cuasi obsesiva, porque cosa que pienso, cosa que tengo que poder justificar, o sea, no puedo decir, claro, lo que a mí me parece, ¿no? Y si digo que es algo que a mí me parece, tengo que aclararlo fuertemente, que sea como algo que uno ve en la construcción clínica en este tiempo, pero bueno, y yo creo que la importancia de la psicomotricidad, de la investigación en la psicomotricidad, es hoy por hoy clave y creo que es lo que nos va a permitir posicionarnos como una disciplina donde podamos ser parte de todos estos manuales de consejos de terapéuticos de las organizaciones mundiales de la salud y todos estos lugares donde dice para un trastorno de un niño con TEA, las terapias recomendadas son. Y bueno, como que mi ilusión sería que en algún punto la psicomotricidad, fuera de que nosotros en nuestro ámbito y en el desarrollo de la psicomotricidad mundial sabemos que nuestra disciplina es fuerte, que da grandísimos resultados. La verdad que yo sueño con que algún día tengamos este reconocimiento, ¿no? Que digamos, la psicomotricidad tiene evidencia de sus resultados, ¿sí? Cosa que entramos en un campo un poco difícil, pero bueno, pero nosotros sabemos que nuestro hacer tiene muchísimos resultados, entonces es cuestión de mostrarlo. Sí. Y para eso también hay muchas instancias ahora de estudio en adultos. Están ustedes haciendo un curso de formación en estos momentos. Empezó ayer, ¿no? Ayer arrancamos. Es que yo me pierdo ya con tanta información y el doctorado, estoy perdida. Pero sí que hay cursos de formación, hay libros escritos, hay artículos en revistas para que la gente lea y se informe. Tal cual. Sí, yo creo que también esto
digo que es una deuda el hecho de las formaciones, ¿no? Porque nosotros lo que inició ayer fue un curso de formación en psicomotricidad con adultos mayores desde una perspectiva de derecho. De derecho. Y yo creo que la psicomotricidad básicamente parte desde una perspectiva de derecho. Si la pensamos del género, si la pensamos con la infancia, con los adultos mayores, con los adultos. Yo creo que no es posible la psicomotricidad sin pensarla desde esta perspectiva, ¿no? Pero yo creo que es muy importante generar espacios de formación académica también, donde tengamos los lugares para poder capacitarnos y hacer recorridos conjuntos, ¿no? En interdisciplinas, con otros profesionales y poder hacer trabajo colaborativo, ¿no? Colaborativo académico. Eso yo creo que es el camino también. Sí, lo que pasa es que cuando vi el curso y que tenía desde el enfoque de derecho, me pareció súper interesante porque poner la profesión desde el punto de partida de derechos es transformarte también. Porque una cosa es leer los derechos, ya, pero ¿cómo garantizamos derechos en el otro? Y ahí empieza la inclusión, empiezan temas legales, empieza el respeto al otro, dejar el adultocentrismo. Entonces me pareció súper interesante porque es muy transformador también. Sí, vos sabés que, bueno, antes de uno cuando se prepara para estas instancias de compartir y de charlar, uno empieza a revisar las cosas que tiene por ahí como algún par de ideas que le parece importante decir y todo esto. Y bueno, y siempre, digamos, cuando hablo de adultos, siempre parto de esto de la idea de la salud mental y siempre busqué antes este correlato psicomotor, ¿no? Antes, el primer intento de trabajo con los trastornos de la conducta alimentaria era, en realidad lo importante era el trabajo, pero queriendo justificar de alguna manera que era psicomotor, era como encontrar algún paralelismo con los trastornos psicomotores, ¿no? Que claramente había un paralelismo con la inhibición psicomotriz, pero era como esa necesidad de querer encajar esto, que era un campo adulto, en esta construcción que fue hecha por de Julia Guerra en la niñez, ¿no? Exacto. Y lo que iba a decir es que estamos en un mundo tan cambiante, afortunadamente, ¿no? Vuelvo a pensar, y retomando esto de perspectiva de derecho, ¿no? Vivimos, digamos, en este punto donde afortunadamente se está cuestionando toda esta cuestión del binarismo, toda esta cuestión del patriarcado. Digo, en este punto nosotros tenemos que pensar qué psicomotricidad va a dar respuesta a las realidades de hoy, ¿no? ¿Qué psicomotricidad vamos a plantear? Pienso yo, ¿no? Cuando uno trabaja como formadora de psicomotricistas desde la formación personal corporal, uno habla desde de la construcción de las competencias para el rol del psicomotricista. Y en esto de las competencias, uno siempre parte de la aceptación incondicional del otro. Y yo digo, cuando yo hablo de la aceptación incondicional del otro que está conmigo trabajando, ya sea en la formación o en una instancia terapéutica, estoy hablando de una perspectiva de derecho. ¿sí? Entonces, digo, también creo que por lo menos en el campo adulto y en el campo adulto mayor, no tenemos que focalizar tanto en querer encajar en esto que nosotros hemos hecho, en esta construcción de psicomotricidad con niños, que viene hecha desde hace tanto tiempo, porque son distintas etapas evolutivas y porque son distintos momentos de la vida y no nos va a dar la solidez el querer hacer lo mismo que hicimos con los niños, sino hacer el recorrido propio, ¿no? Y eso creo que bueno, que tiene que ver con todo esto que venimos hablando, con la formación, con el trabajo, con las instancias formativas. Sí.
bueno, y a nosotros como equipo de la Fundación nos tiene un tema que apareció últimamente, es la hiperparentalidad, que la otra vez lo estuvimos conversando, eh, lo compartimos en grupos, qué sé yo, y todo. Estos adultos que tienen hijos, hijas, y, y son padres helicópteros que están vigilándolos todo el día, que quieren estar hiperconectados con ellos, que les solucionan todo, y que al final van a ser adultos, esos niños y niñas van a ser adultos que no son capaces de resolver. Entonces, claro que la psicomotricidad ahí tiene un rol importantísimo. Tal cual, tal cual. Y fíjate que digo, ¿no? Qué fuerte que para uno como adulto desarrollando algún tipo de parentalidad con un otro, eh, tenga este rol que tiene que ver con el de cuidado permanente sin permitirle al otro desarrollar el autocuidado, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que estás diciendo? Y esto, digo, son cosas que como competencias también los psicomotricistas trabajamos mucho, ¿no? Cuando uno tiene una fuerte vocación por cuidar al otro, tiene que haber un equilibrio entre cuidar y ser cuidado, ¿no? Y esto Exacto. pasa con estas modalidades parentales ahora también, ¿no? Un poco cuando charlábamos esto de las niñeces adultizados y los adultos infantilizados, ¿no? Pienso en estos niños que la ropa ya no tiene más ropa de niños, sino son las mismas ropas con los mismos estilos y los mismos formatos que los adultos. Y vos decís, es como ver un adulto en miniatura, esto de que uno resiste, ¿no? Puedes decir, pero bueno, es un niño, que haga cosas de niños y bueno, y son todas instancias. Y claro que nosotros tenemos mucho por trabajar. En el caso de los adultos, digo, en encontrarse con uno mismo y encontrar ese equilibrio, ¿no? Para poder después acompañar a otros, ¿no? Esos son adultos que van, o sea, estilos de adultos que van cambiando también según va pasando el tiempo. O sea, no se cría de la misma manera que cuando a mí me criaron. Claro. Porque somos súper parecidas nosotros, bueno, en nombre, en belleza, en que las dos estábamos súper ligadas a la danza, estamos doctorándonos las dos, pero como nos criaron a nosotras, es absolutamente distinto a como nosotras criamos a nuestros hijos o hijas, y como están criando ahora a hijos o hijas. Entonces también tenemos que estar todo el tiempo movilizándonos nosotros. Tal cual, sí, y esto es tremendo, porque esto es lo que tiene que ver con el mundo cambiante. Yo, por ahí la otra vuelta nos reíamos con unos colegas porque, digo, ¿qué diría Julia Guerra hoy, si viera el mundo de hoy? Porque nosotros seguimos repitiendo y que lo seguiremos repitiendo porque marcó un momento, marcó historia y son nuestras bases y referentes, ¿no? Pero ¿qué diría él de nuestras infancias? ¿Qué diría él hoy de las pantallas, de los juegos, del momento de jugar, de los espacios de juego? Digo, de lo que es la escuela, claro. Tal cual. Y yo digo, y bueno, y ellos vivieron otras épocas y vivieron otra realidad. Y somos nosotros que estamos en esta época y en esta realidad que tenemos que poder encontrar un punto de poder mirar sin decir que lo pasado fue mejor, porque estos cambios también traen cosas muy positivas, pero bueno, ver cuál es el punto medio, ¿no? Donde uno puede encontrarse como adulto y puede dar posibilidades a infancias con la mayor salud y autonomía posible, ¿no? Que además es un derecho. Ambas cosas que nombraste son un derecho. Además, entonces, además. Marcela, ya estamos por terminar el tiempo ya, porque... pasó rapidísimo. Sí, bueno, nosotros somos buenísimas para conversar las dos. Se nos pasa volando el tiempo. Pero te pregunté todo lo que fueron preguntando algunas personas, me fueron preguntando. Tal vez el último punto que te podría preguntar es, una persona me planteó que está tratando de hacer la tesina de la formación en adultos. ¿Cómo
simbolizan, es que ella no logra imaginarse cómo simbolizan sin el juego los adultos en la sesión de psicomotricidad. Me encantó. Bueno, está muy bien, está muy bien. Yo creo que hay distintas formas de simbolización. Bueno, ya sabemos que la palabra es una forma de simbolizar, el lenguaje Exacto. es una forma de simbolizar por excelencia. Y que por ahí quienes tenemos una formación, bueno, nosotros acá en Córdoba tenemos una fuerte formación con una impronta muy fuerte desde el psicoanálisis, lo cual te da una escucha muy preparada para, no para hacer intervenciones psicológicas, pero sí para escuchar esos discursos y lo que subyace en esos discursos. Pero lejos de pensar que es la única forma, en mi experiencia, uno va conociendo al adulto con el que trabaja y va viendo cuáles son sus puntos de disfrute, de cosas que les gusta, y a partir de ahí siempre hay instancias. Yo he tenido otra profesión antes que viene con la danza, que viene del arte, entonces es como que siempre me siento muy ligada a las cuestiones artísticas. Todo lo que sea una manifestación artística, el modelado, el dibujo, la pintura, la música, las canciones, la poesía. Yo he tenido pacientes, de trastornos de conducta alimentaria con muchísima dificultad para hablar y para poner en palabras sus emociones, pero con una capacidad de escritura poética tan maravillosa, y te puedo asegurar que su simbolización pasaba por ahí. Entonces, son desafíos, y creo que uno tiene que encontrar los mediadores para cada persona, porque no hay recetas de mediadores para las personas, y la forma de simbolizar también es una búsqueda y una construcción con cada adulto que te toque trabajar. Así que es un muy buen tema para pensar un trabajo final. Muy buen tema. Bueno, está Pablo, está el licenciado Castelletti ahí, saludando, Eduardo, Ceci, Carol, en fin, están todos saludándote. Bien. Y para terminar, ¿cuál es tu desafío más próximo? Así que tú estás hablando de los desafíos ahora. De los desafíos, bueno, el desafío es el primer desafío que me tiene preocupada, me tiene ocupada, seguramente que estamos en el mismo, que bueno, que tiene que ver esto con el poder dar cierre final en algún punto a lo de la tesis, a la investigación. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la formación. Hemos iniciado esta instancia de curso de posgrado en la universidad con adultos mayores. Me encantaría poder generar un espacio de curso para adultos, y me encantaría que se pudiera generar un espacio de especialidad que exceda el curso, sino una formación un poco más sistemática, como tienen los colegas uruguayos en Uruguay y Geronto, psicomotricidad. Esas son como las metas que me inquietan. Y dentro del campo adulto y el adulto mayor, el famoso balance psicomotor para adultos, porque me resisto a pensar que podemos traspolar un balance psicomotor de un niño que está en desarrollo con un adulto que ha vivido una vida y que tiene otras historias. Esos son otros desafíos. Y bueno, y la investigación en general, ahí, en primera línea siempre. Te saluda también Jime Casas, que ya la habías nombrado. Sí. Bueno, Marce. Bueno, agradecida. Una palabrita ahí. Dime. Una palabrita breve. Digo, que está Pablo, compañero de grandes charlas, de grandes discusiones, estos colegas tan queridos que desde el afecto y desde el cariño siempre tienen esta capacidad de hacerte reflexionar y de hacerte pensar y también cuestionar, porque digo, no se trata de que te digan a todo que sí, sino también de cuestionarte, que bueno, que la verdad que eso, bueno, gente que siempre está, ¿no? Y que uno sabe que siempre cuenta para poder charlar e intercambiar, así que también. No, hay gente, también. O sea,
está María Angélica Familume también. María Angélica, hermosa. Hay un montón de gente, también resaltar eso, que este gran grupo de psicomotricistas, estamos todos súper conectados y nos apoyamos, nos acompañamos, y eso se agradece siempre, siempre. Totalmente. Así que por lo mismo te doy las gracias porque... Por favor. Porque aceptaste inmediatamente, no es fácil estar acá, pero la charla va a quedar grabada en el canal de Instagram, en este canal, y después Gonzalo la va a subir a YouTube, ¿ya? Así Genial. Que ahí también la pueden dar. Eduardo ahí nos manda muchos besos, para él montones de besos. Abrazos, abrazos, y Marce, y agradecida infinitamente por la invitación, porque no tenemos muchos espacios donde podamos charlar y conversar sobre adultos y sobre estas necesidades, ¿no? Así que mil agradecida por la oportunidad también y por el espacio. No, gracias a ti, y hay que ir avanzando en todos los campos, que psicomotricidad y familia, psicomotricidad y comunidad, política pública, género, un montón de cosas que ir avanzando. Tal cual. Y vamos a planificar alguna investigación multicéntrica. Exacto. Postdoctorado. Después que terminemos eso, vamos a por lo otro. Eso es otra conversación que se va a dar después, pero hay fundaciones que estamos gestionando muchas cosas. Tú estás en una fundación, hay otras personas en fundaciones, yo estoy en una fundación, y eso también le ha dado un enfoque de responsabilidad social también a la psicomotricidad. Tal cual. Así que ahí iremos haciendo caminos. Lo más que se pueda, seguro, seguro. Ahí también Atelier, se están saludando todos. Alita, Atelier Psicomotriz, que es Lorena Vera, me parece, de Chile, así que nada. Nos saludan mucho a las Marcelas. Muy bien ahí, bueno. Les mandamos un abrazo grande a todos ahí. Sí. Bueno, Marce, que me va a cortar Instagram el tiempo. Bueno, un abrazo enorme. Otro beso. Ya nos daremos uno en vivo. Seguro que sí. Así que bueno, saludos un abrazo a la familia. enorme. Muchísimas gracias igualmente. Muchísimas cariños. Adiós. Nos vemos. Adiós. Yo estaré por siempre ahí detrás, siempre que lo requiera.